Las ruinas de la antigua ciudad se abrían como un campo muerto, lleno de edificios rotos y piedra quemada por el tiempo. No había voces, no había pasos, solo el eco del pasado. Entre ese silencio avanzaba Tomás Vega, un explorador humano, moviéndose despacio, con el arma preparada. El suelo crujía bajo sus botas por el vidrio y los restos de metal. El aire olía a humo viejo, como si la guerra aún no quisiera marcharse. Habían pasado días desde que durmió bien. Su estómago estaba vacío y su cuerpo cansado, pero seguía caminando. No estaba allí solo por órdenes. Buscaba mapas, registros, cualquier resto útil. Pero en el fondo esperaba algo más simple, encontrar a alguien con vida. No todos habían escapado del último ataque. Antes de verla, la escuchó. Un sonido débil, una respiración rota, casi escondida entre los escombros. Tomás se detuvo en seco y levantó el arma, mirando alrededor con cuidado. El sonido venía de un edificio destruido que alguna vez fue un lugar sagrado. Entró con pasos lentos, esquivando columnas caídas. Allí la encontró. Una mujer de otra especie estaba atrapada bajo piedras rotas. Su armadura estaba partida y manchada de sangre oscura. Su piel clara tenía marcas brillantes que apenas iluminaban la sombra. El cabello, blanco como metal frío, cubría el suelo. Era una guerrera narca, el mismo grupo que había luchado contra los humanos durante años. Cuando ella notó su presencia, abrió los ojos de golpe. Eran de un color violeta intenso. Intentó tomar un arma pequeña en su cintura, pero su mano tembló y cayó sin fuerza. Estaba muy herida. «Hazlo ya, humano», susurró con voz débil. Tomás apuntó al centro de su pecho. Todo lo que había aprendido decía que debía disparar. Era enemiga. Incluso herida, podía ser peligrosa. Bastaba un segundo. Pero no lo hizo. Bajó el arma despacio y se acercó. Se arrodilló junto a ella y dejó la mochila en el suelo. La abrió y sacó un pequeño botiquín. La alienígena lo miró con confusión. «¿Qué haces?», preguntó con esfuerzo. «Estás perdiendo sangre», respondió él sin levantar la voz. Cuando tocó su armadura rota, ella se tensó, esperando dolor o engaño. Pero Tomás fue cuidadoso. Retiró las placas dañadas, limpió la herida con espuma médica y colocó un parche sellador que brilló suavemente contra su piel extraña. Ella respiró hondo, sorprendida por el frío de la medicina humana. «¿Por qué?», preguntó, molesta y confundida. «Porque nadie debería morir así», contestó él. La respuesta la dejó en silencio. Había aprendido que los humanos eran crueles y débiles, que solo confiaban en máquinas. Pero ese humano estaba ahí, curándola, cuando podía haberla matado. «¿Crees que te deberé algo?», dijo ella con orgullo forzado. «No», respondió Tomás. «No hago esto para cobrar nada». La palabra, nadie, quedó dando vueltas en su mente. No la llamó enemiga. No la llamó monstruo. Solo a alguien. El viento entró por las grietas del edificio. Tomás terminó de cerrar la herida, aunque ella seguía demasiado débil para levantarse. «No debiste ayudarme», dijo ella. «Los míos te matarán si te ven conmigo». «Puede ser», respondió él, colgándose la mochila. «Pero no iba a dejarte aquí». Por primera vez, la dureza en su mirada se rompió un poco. No entendía esa decisión. En su cultura no existía una palabra para eso. La compasión no era una opción. Tomás miró el cielo oscuro entre las ruinas. «Tenemos que movernos antes de que oscurezca», dijo. «Si vienen patrullas, nos encontrarán». Ella parpadeó. «¿Nos?». «Sí. No te voy a dejar atrás». Le ofreció la mano. Ella la observó largo rato. Su corazón latía rápido por una razón que no conocía. Nadie le había ofrecido ayuda así, ni siquiera los suyos. No tomó la mano de inmediato, pero tampoco la rechazó. Más tarde, apoyada contra una pared rota, lo observó mientras revisaba su arma y vigilaba la calle. Él se movía con calma, como alguien acostumbrado al peligro. No hablaba mucho.
Solo se aseguraba de que ella siguiera consciente. El silencio le pesaba. No deberías ayudarme, dijo al final. Sigo siendo tu enemiga. Tomás la miró con tranquilidad. Ahora mismo solo estás tratando de respirar. Esa respuesta la inquietó más que cualquier amenaza. En su mundo, la fuerza era mandar y destruir. Sin embargo, ese humano mostraba suavidad sin parecer débil. Cuando volvió a ofrecerle la mano, ella dudó, pero aceptó. Su piel fría tocó la de él. Tomás la ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola cuando sus piernas fallaron. No vio burla ni orgullo en sus ojos, solo paciencia. Avanzaron despacio entre los restos de la ciudad. Cada vez que ella tropezaba, él la sostenía sin decir nada. Actúas como si fuéramos aliados, dijo ella. No lo somos, respondió él. Pero aquí afuera eso no importa. Al caer la noche, encontraron refugio en un edificio medio en pie. Tomás encendió un fuego pequeño y cubrió la luz. Le dio un paquete de comida. No es buena, pero ayuda. Ella la probó con desconfianza. Era seca y pesada, muy diferente a lo que conocía. Aún así, tenía hambre. El fuego crepitó entre los dos. Tomás se recostó contra la pared, cerrando los ojos. Ella lo observó en silencio. ¿Por qué me hablas como si importara? Preguntó. Porque importas, respondió él sin dudar. La palabra la dejó sin aliento. Nunca nadie se lo había dicho así. En su mundo, uno valía solo por ganar batallas. Eres raro, murmuró. Eso me dicen seguido, contestó él con una leve risa. Esa risa la desconcertó. No era burla ni desprecio. Era algo simple. Cuando el cansancio la venció, se quedó dormida. Por primera vez en años, sin armadura y sin miedo. Por la mañana, la luz entró débil por las grietas. Su cuerpo dolía menos. La medicina seguía funcionando. Tomás ya estaba despierto, vigilando la entrada. «¿Sigues viva?», dijo él. «Parece que sí», respondió ella. «Me alegra». No entendía esa palabra, pero se quedó con ella. Caminaron de nuevo entre las ruinas. Más tarde se refugiaron en un edificio lleno de estantes rotos y polvo viejo, un lugar lleno de libros destruidos. Tomás revisó el área con cuidado y luego le indicó que descansara, mientras afuera el mundo seguía en silencio, esperando. Ella se dejó caer contra la pared rota y respiró despacio, tratando de controlar el mareo. Tomás dejó su mochila en el suelo y buscó más vendas. Cuando se agachó junto a ella, su cuerpo se tensó por costumbre, pero no lo apartó. Él tomó su brazo con cuidado y limpió un corte antiguo que se había vuelto a abrir durante la caminata. Sus movimientos eran lentos y precisos, casi suaves, y eso la puso incómoda. «No tienes que seguir haciendo esto», murmuró ella. «Ya lo sé», respondió Tomás sin mirarla. «Pero quiero hacerlo». Ella entrecerró los ojos. «¿Por qué?». Él sonrió apenas. «Porque no me gusta ver sufrir a alguien si puedo evitarlo». Ella guardó silencio. En su pueblo, el dolor era una prueba. Aguantarlo significaba fuerza. Ayudar a otro era visto como debilidad. Sin embargo, ese humano no parecía frágil. Usaba su bondad como si fuera una protección, y ella no sabía cómo enfrentar algo así. Las horas pasaron lentas. La vieja biblioteca se volvió más oscura mientras el sol bajaba. Se sentaron cerca del fuego pequeño que Tomás encendió. El polvo flotaba en el aire iluminado. Ella lo observó mientras ajustaba su arma y tarareaba en voz baja. «¿Qué es ese sonido?», preguntó al final. Tomás levantó la cabeza, sorprendido. «Una canción. Es un hábito». Ella inclinó la cabeza. «¿Tu gente canta escondida entre ruinas?». Él soltó una risa corta. «A veces ayuda a que el silencio no te aplaste». Ella apretó los labios. Nunca había pensado en el silencio como algo peligroso. Para ella, era disciplina. Pero al escucharlo, recordó el vacío que llevaba dentro desde hacía años. Más tarde, cuando intentó recostarse,
un dolor punzante cruzó su mejilla. Una herida pequeña se había abierto. Tomás se acercó rápido, con preocupación en los ojos, y sacó una tira de tela. «Quédate quieta», dijo en voz baja. Ella obedeció. Él presionó la tela contra su mejilla con una mano firme pero ligera. Su rostro estaba cerca. Ella notó su cabello oscuro, una cicatriz vieja en su mandíbula, el cansancio en sus ojos. Cuando terminó, apartó un mechón de su cabello para revisar el corte. Sus miradas se cruzaron. El fuego lanzó sombras alrededor. Entonces, casi sin pensarlo, Tomás susurró. «Eres hermosa». La palabra la golpeó como un arma. Todo su cuerpo se tensó. El aire se quedó atrapado en su pecho. Nadie le había dicho algo así jamás. En su cultura no se hablaba de belleza, solo de victorias y fuerza. «No digas eso», respondió ella, con la voz más dura de lo que quería. Tomás parpadeó. «¿Por qué no?» «Porque no significa nada». Pero no era verdad. Significaba demasiado. Él no discutió. Asintió y se recostó, dándole espacio. El fuego llenó el silencio. Ella se giró, presionando la venda en su mejilla. Esas dos palabras no la dejaban en paz. Esa noche no durmió. Permaneció despierta mirando las sombras. El humano dormía cerca, con el rifle a su lado. Respiraba tranquilo. Ella no entendía cómo podía descansar después de lo que había dicho. «Eres hermosa». La frase volvía una y otra vez. Quiso aplastarla, olvidarla, pero no pudo. En su pueblo, esa palabra no existía como elogio. Sin embargo, en su voz no hubo burla ni mentira. Al amanecer, Tomás se levantó, guardó sus cosas y le ofreció agua. No repitió nada. No la miró distinto. Eso la inquietó más que el susurro. Caminaron otra vez entre las calles rotas. Ella mantenía la mirada al frente, la mandíbula tensa. Sus heridas sanaban rápido, gracias a la medicina humana. Odiaba de verle su fuerza. Odiaba aún más no odiarlo del todo. Cuando tropezó con unos escombros, Tomás la sujetó del brazo. Sus miradas se cruzaron un segundo y el recuerdo volvió. «No me toques si no es necesario», espetó ella, apartándose. Tomás no respondió. Solo asintió y dio un paso atrás. Ese respeto la descolocó. Los suyos se habrían burlado de su debilidad. Durante el día, sus pensamientos no la dejaron en paz. ¿Por qué lo había dicho? ¿Decían los humanos eso con facilidad o solo él era así? Quiso preguntar, pero su orgullo se lo impidió. Esa noche se refugiaron en un pasillo destruido. El cielo se volvió rojo al caer el sol. Tomás encendió otro fuego pequeño. Ella miró las llamas sin verlas. «¿Por qué lo dijiste?», preguntó al fin. Él alzó la vista. «¿Decir qué?». «Que yo era hermosa». Tomás la observó un momento, tranquilo. «Porque lo eres». La respuesta la sacudió más que la primera vez. No había broma. No había duda. «Dices tonterías», murmuró ella, girándose. «Tal vez», respondió él. «Pero no cambia lo que veo». Ella no pudo mirarlo. El fuego crepitó entre los dos. Más tarde, mientras él vigilaba, ella volvió a quedarse despierta. La palabra la perseguía. La susurró apenas, probando el sonido. Se sentía prohibido, pero cálido. Recordó su entrenamiento, las batallas, las cicatrices. Siempre fue un arma, nunca algo más. Con los días, las ruinas parecían no terminar. Ella caminaba junto a Tomás con pasos más firmes. Él nunca la apuraba. A veces iba delante, a veces a su lado. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. Una mañana, en lo que quedaba de un mercado viejo, Tomás encontró un objeto redondo de vidrio. Se lo limpió y se lo entregó. «¿Qué es?», preguntó ella. «Un espejo». Ella miró su reflejo. No se reconocía. Cabello plateado desordenado,
ojos violetas, cicatrices. Nunca se había mirado así. No estaba mintiendo, dijo Tomás en voz baja. Ella bajó el espejo rápido. No respondió, pero el calor en su rostro la delató. Más tarde, bajo un puente roto, él compartió su agua. Ella notó cómo siempre se colocaba entre ella y el camino abierto. Eres extraño, humano, dijo al fin. Tomás sonrió. Eso ya lo dijiste. Ella apoyó la espalda en la piedra. Mi gente no entiende a los tuyos. Peleas distinto. No solo con armas. Das valor a cosas que no tienen sentido, dijo ella al fin, rompiendo el silencio. ¿Cómo cuáles? Preguntó Tomás sin tensión en la voz. Ella dudó un segundo y luego lo miró de frente. ¿Cómo llamar hermosa a tu enemiga? El aire quedó inmóvil. Tomás no se alteró. No se defendió. Solo se encogió de hombros. Tal vez por eso somos distintos, respondió. Quizás por eso seguimos vivos cuando muchos creen que ya deberíamos haber caído. Ella lo observó con atención, buscando una grieta, una mentira escondida. No encontró nada. No había orgullo ni truco en sus palabras. Solo una calma firme, como si dijera algo obvio. Cuando el día murió, buscaron refugio en los restos de un edificio alto. Las ventanas estaban rotas y a lo lejos se veían destellos de fuego, señales de combates que aún seguían. Tomás encendió un fuego pequeño, controlado. Sarai se sentó cerca para sentir el calor. Sin decir nada, él se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. Ella se puso rígida, pero no se la devolvió. Al contrario, la cerró más alrededor de su cuerpo. El calor era extraño, pero no desagradable. Siempre haces eso, murmuró ella. ¿Eso qué? Preguntó él. Ponerte entre yo y el frío, entre yo y el peligro, entre yo y todo. Tomás la miró con serenidad. ¿Es algo malo? Ella abrió la boca, pero no respondió. En su mundo, proteger a otro era debilidad. Pero no podía negar la sensación nueva que sentía. Seguridad. Algo que nunca había conocido, ni siquiera entre los suyos. El fuego crepitó. El viento gritó entre las ruinas. Sus ojos se suavizaron sin que ella quisiera. Recordó las palabras que le enseñaron desde niña: los humanos eran frágiles, torpes. Y aún así, uno estaba frente a ella, fuerte de una forma que su pueblo no entendía. Pensó de nuevo en esa palabra. No solo en cómo sonaba, sino en cómo él la miraba. Como si su vida valiera más que su espada. Esa noche, mientras Tomás dormía ligero, Sarai sostuvo el pequeño espejo entre sus manos. Observó su reflejo otra vez. Esta vez no vio solo a una guerrera. Vio algo distinto, aunque no sabía nombrarlo. Y entonces lo entendió: las palabras del humano eran más peligrosas que su arma. Porque la estaban cambiando. Un ruido lejano la despertó horas después. Motores. Vibraban entre las ruinas. Tomás ya estaba despierto. Su mano se apoyó con cuidado en su hombro. Nos encontraron, susurró. El corazón de Sarai se tensó. Patrulla narca, dijo. Conozco ese sonido. Tomás apagó el fuego rápido. Se movieron hacia las sombras del edificio. Las luces de búsqueda pasaron por las paredes rotas. Voces duras, órdenes en su idioma. Si nos movemos ahora, quizá escapemos, dijo Tomás. Si esperamos, nos rodean. Déjame, susurró ella. A mí no me harán daño. No, respondió él sin dudar. No te dejo. Las luces se acercaron. Un rayo cayó sobre su escondite. Gritos. Armas cargándose. Tomás se movió primero, tirando de ella detrás de un pilar cuando los disparos rompieron la piedra. El polvo llenó el aire. El fuego de la batalla volvió a encenderse en Sarai. Pero esta vez no ardía solo por su pueblo. Ardía por el humano a su lado. Ella atacó con rapidez. Su espada brilló en la oscuridad. Derribó al primer soldado que entró.
Sus movimientos eran precisos, pero su cuerpo aún estaba débil. Vaciló. Un disparo sonó. El soldado cayó antes de tocarla. Tomás cubría su espalda sin decir palabra. Lucharon juntos entre las ruinas. Luz, polvo, gritos. Cada vez que Sarai flaqueaba, él estaba allí. Los enemigos dudaron. Ver a una narca luchando junto a un humano los confundió. Esa duda les dio ventaja. Cuando el último cayó, el silencio volvió con peso. El humo flotaba espeso. Sarai quedó de pie, respirando con dificultad. Tomás se acercó. «Pudiste irte», dijo ella. «No iba a hacerlo», respondió él. Ella lo miró. Ya no como enemigo. Lo vio claro. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «¿Por qué arriesgarlo todo por mí?». Tomás miró el humo disiparse. «Porque importas. Porque eres más de lo que dijeron que serías». Las palabras rompieron algo dentro de ella. La armadura que llevaba años construyendo empezó a caer. Bajó la espada. Sus manos temblaban. «Me llamarán traidora», dijo. «Entonces no ven la verdad», respondió él. Ella se arrodilló y dejó el arma en el suelo. Por primera vez, no sintió su peso. «Podrías volver con los tuyos», dijo Tomás. «No te detendré». Sarai negó despacio. «Ya no pertenezco ahí». Se levantó y miró hacia las sombras donde su gente observaba. Siempre dijeron que los humanos eran débiles, alzando la voz. Pero estaban equivocados. No son sus armas lo que los hace peligrosos. Son sus corazones. El silencio fue total. Ella regresó junto a Tomás. Él tocó su brazo con suavidad. «Tal vez nunca lo entiendan», dijo. «Yo sí», respondió ella. «Eso basta». Juntos se internaron más en las ruinas. La noche era incierta, pero Sarai ya no tenía miedo. Por primera vez, no caminaba como un arma. Caminaba como ella misma. Caminaron sin mirar atrás. Las ruinas quedaron en silencio, como si la ciudad misma aceptara su decisión. Sarai avanzaba con la espalda recta, ya sin el peso de la espada ni de las órdenes antiguas. Cada paso era extraño, pero también libre. No sabía qué vendría después. No había planes, ni bandos claros, ni promesas de victoria. Solo el camino frente a ella. Tomás caminaba a su lado, atento pero tranquilo, como siempre. No necesitaban palabras. Lo que había cambiado no podía explicarse con facilidad. La guerra seguía ardiendo en otros lugares, pero dentro de ella algo había terminado. Ya no luchaba por demostrar fuerza ni por obedecer voces del pasado. Había elegido ver, sentir y decidir por sí misma. En medio de la destrucción, había encontrado algo inesperado, una razón distinta para seguir viva. No como arma, no como símbolo, sino como persona. Y mientras la noche los envolvía, Sarai entendió que ese era el comienzo de algo nuevo, incluso en un mundo roto.